Muy buenas tardes, la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, a través de la Unidad de Telesalud, les da la bienvenida a una nueva telecapacitación. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Paloma Canales Ugaz, médico neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, quien abordará el tema tuberculosis infantil. La actividad académica virtual es transmitida además a través de nuestro canal de YouTube, enlace que usted podrá apreciar a través de nuestro chat y lugar donde quedará grabado, a fin que tenga un canal de consulta constante sobre este importante tema. Recuerde que puede realizar sus preguntas vía chat o WhatsApp, donde nuestra profesional resolverá sus inquietudes. Dejamos con usted a la doctora Paloma Canales Ugaz. Adelante, doctora. Soy la doctora Paloma Canales Ugaz, soy médico neumólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño. No sé si se escucha. Sí se escucha, no hay problema. Adelante, ¿No? doctora. ¿Se ve la pantalla, perdón? Como no puedo ver acá. Sí, también estamos observando y apreciando. Muy bien. Entonces, el tema que me toca actualmente, en el cual vamos a centrarnos la charla del día de hoy, es el tema de diagnóstico y manejo de la TBC infantil, ¿no? Vamos a tratar, de alguna manera, haciendo un pequeño resumen para poder tocar los puntos más importantes de lo que es el diagnóstico y tratamiento, más que todo basarnos en el tratamiento de la TBC sensible, ¿no? Porque la TBC en realidad tiene muchos manejos, diferentes enfoques de acuerdo al órgano, a la gravedad, pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados, ¿no? Así que vamos a tratar de ver lo más pronto posible o lo más sencillo posible un tratamiento de una TBC sensible. Bueno, la TBC generalmente se maneja a nivel mundial siguiendo unas normas que nos da en primer lugar la OMS y que son los manuales o que son las guías que generalmente lanzan, y el proyecto Centinela, que también da muchas normativas y tiene muchos estudios, sobre todo a nivel de niños. Nosotros generalmente nos vamos a basar en el manejo según estas guías de la OMS y del proyecto Centinela, que son las que dan las directrices a nivel mundial. Y obviamente hay una norma técnica nacional, porque también depende de eso para que nos den los medicamentos y para que se nos den los esquemas de tratamiento, sobre todo si ya tienen TBC drogoresistente, ¿no? Que ahí sí va a variar un poco el manejo de acuerdo a la edad y de acuerdo a la aprobación en general de nuestra norma técnica nacional. Los niños representan un grupo significativo de personas con tuberculosis. Sin embargo, carecen del mismo acceso diagnóstico, del mismo acceso a diagnóstico y tratamiento como en los adultos. ¿Por qué? Como vamos a ver después, los niños siempre vamos a tener esa dificultad que el niño no va a poder expectorar una buena flema, una buena muestra diagnóstica para poder hacer un diagnóstico como gol estándar, que es el bacteriológico, ¿no? Los niños y adolescentes jóvenes, estamos hablando de niños entre 0 y 14 años, representan aproximadamente el 12% de todos los pacientes con TBC a nivel mundial, ¿no? Es una población bastante desestimada, pero como vemos, no es nada despreciable el 12%, ¿no? La OMS es la que nos va a dar las pautas y diagnósticos, sobre todo para el manejo de la TBC MDR, siempre basada en revisiones sistemáticas y opiniones de expertos. 1.2 millones de estos niños se enferman de tuberculosis cada año. 230.000 han muerto de TBC en el año 2019, según cifras de la OMS. Aproximadamente 25.000 y 32.000 niños desarrollan TBC MDR cada año. Más de la mitad de los niños con TBC no son diagnosticados o no son reportados. Quiere decir que a veces llegan ya en condiciones muy graves y que a veces no son diagnosticados, incluso hasta pueden fallecer sin tener un diagnóstico conocido, por eso no entran a las estadísticas, ¿no? Esta brecha en la detección de casos es mayor en los niños pequeños, o sea, en los menores de 5 años o llamados preescolares también, ¿no? El 65% de los niños menores de 5 años no son detectados. Estamos hablando casi de la mayoría de los casos, más de la mitad de los casos en niños pequeños, por las dificultades que vamos a ver a continuación.
y solo 1/3 de los contactos intradomiciliarios menores de 5 años recibieron una terapia preventiva para tuberculosis en una estadística en el año 2019 a nivel mundial. Quiere decir que solamente se trató a menos de la mitad de los contactos en los cuales se pudo haber evitado de alguna manera que desarrollen una TBC activa. Puntos claves en el diagnóstico de la TBC infantil o TBC en niños. Tenemos diferentes criterios, ¿ya? Criterios clínicos. La clínica, obviamente, los signos y síntomas que vamos a encontrar en cada paciente. El inmunológico, que es el famoso PPD o prueba de tuberculina, y actualmente ya se está usando lo que son los signos, que también van a ser un método diagnóstico inmunológico, porque solamente nos van a dar el diagnóstico de infección, mediados por nuestro sistema inmune. Ya no nos van a dar un diagnóstico de TBC activa, o sea, de enfermedad propiamente dicha. Por lo tanto, solamente queda como un criterio inmunológico para la infección tuberculosa. Obviamente, si vamos a juntar criterios, si queremos hacer unidad clínica en un paciente que esté en estudio, que no sabemos si realmente es TBC o no, claro que tiene mucha importancia, ¿verdad? Criterio epidemiológico, ¿qué quiere decir esto? Y es la exposición reciente a TBC, o sea, buscar los famosos contactos, o que el niño, que nuestro paciente en estudio, sea un contacto de un paciente con TBC activa, un familiar, un contacto intradomiciliario, un contacto extradomiciliario, un contacto de colegio, un maestro, un vecino, y todo va a depender obviamente del grado de contacto que tenga este paciente. Y mientras más tiempo tenga de contacto con este caso de índice, obviamente el contacto es mucho más importante, ¿no? Criterios radiológicos, tenemos que hacer imágenes, ¿no? Radiografías, tomografías, resonancias, de acuerdo a la localización o de acuerdo al órgano que estemos estudiando, de acuerdo a eso vamos a tener ciertos criterios o ciertas imágenes que nos van a ayudar más que uno. Y el último, no porque sea el menos importante, al contrario, el diagnóstico certero, el famoso gold estándar, lo único que me va a decir sí o sí, esta es tuberculosis, es aislar el Mycobacterium tuberculosis, es el criterio bacteriológico. Pero, a su vez, en los niños es el criterio más difícil de encontrar. Sobre todo si estamos hablando de niños pequeños, ¿ya? ¿Por qué? Porque es difícil la exteriorización de sus muestras biológicas. Es difícil que el niño chiquito se escupa. Los niños pequeños, menores de 7 o 8 años, no saben expectorar, por mucho que uno les explique, les quiera entender, ¿no? Hay que recurrir a métodos como aspirados gástricos o punciones, dicho sea de paso, dependiendo del órgano que esté afectado. Entonces, entre las dificultades más importantes es que los niños pequeños son, aparte de tener formas paucibacilares, que quiere decir que no tienen la cantidad de micobacterios que la va a tener un adulto, o sea, son mucho menor su cantidad de bacilos. También tienen otra dificultad, que son la mayoría de casos en los niños pequeños menores de 5 años son extrapulmonares, y lo cual va a hacer mucho más dificultosa la extracción de alguna muestra biológica. Entonces, la confirmación bacteriológica de la tuberculosis en niños es un desafío. Pero eso no quiere decir que si no tenemos el gold estándar no podamos empezar un tratamiento. Obviamente, la norma en pediatría va a ser saltarnos de alguna manera ese gold estándar o esa bacteriología positiva. Los factores para que tengamos una TBC, digamos, mucho más peligrosa o mucho más con un cuadro clínico mucho más peligroso en un niño, se debe a que los niños tienen un elevado riesgo para presentar TBC extrapulmonar. Inmadurez, ya sea por la inmadurez de una respuesta adaptativa innata. ¿Por qué? Porque el niño todavía está en un proceso de maduración de su sistema inmune, hasta los 5 años probablemente. La patogénesis de la tuberculosis extrapulmonar en los adultos difiere de los niños. ¿Por qué? Porque es diferente, porque un adulto generalmente se puede deber a una reactivación de una infección latente. ¿Esto qué quiere decir? Una infección que se pudo tal vez haber cogido en la infancia o en la niñez o en algún momento de su vida, ¿no? Y que se esté reactivando por una baja de la inmunidad, por una enfermedad
no sé, una diabetes o que el paciente esté recibiendo una quimioterapia. En cambio, en el niño es más común la progresión primaria por diseminación linfohematógena. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente el niño es nuevo en esta infección, ¿no? Estamos agarrando esta infección latente en las primeras etapas en que yo me he infectado. Es diferente infectarse a tener una enfermedad activa. Infección quiere decir que solamente el Mycobacterium ha penetrado en mi órgano, en mi respiración, en mi cuerpo, en mi sistema inmune. Pero ya hablar de una enfermedad activa, estamos hablando de que esa infección ya pasó por la primera infección, ya se diseminó por mi economía a nivel linfohematógena y esta se puede desarrollar mucho más en los primeros meses o semanas o años de haber tenido ese primer contacto, esa infección. Entonces estamos agarrando esa infección latente en sus primeras etapas y es cuando es más peligrosa que se pueda desarrollar. Por eso es diferente la etiología o la fisiopatología de la TBC en el adulto y en el niño. En los niños, los resultados bacteriológicos suelen ser negativos. Así, el niño es vector, ¿ya? Menos del 15% de las baciloscopías en niños va a ser positivo. Y la obtención de muestras respiratorias puede ser más difícil en los más pequeñitos, ¿ya? Muestras diagnósticas, eso no quiere decir que no vamos a intentar pedir muestras, se tiene que insistir y pedir lo más que se pueda o la mayoría de las pruebas que podamos. En los niños pequeños podemos hacer un aspirado gástrico o un esputo inducido siempre y cuando son niños, no niños tan pequeñitos, niños que ya puedan expectorar, ¿no? Que ganamos mandando a un paciente a esputo inducido de 2 o 3 años, cuando a pesar de que lo nebulicemos no va a poder expectorar. Entonces tenemos que ver de acuerdo a la edad y de acuerdo a la capacidad que el niño nos pueda brindar un esputo. Las TBCs extrapulmonares, como hemos dicho, en los niños es muy frecuente, va a depender de otras pruebas diagnósticas mucho más, digamos que mucho más complicadas para poder obtener estas muestras, que generalmente no se van a dar a niveles de centros de salud de primer nivel. Más bien, probablemente necesitemos funciones, necesitemos biopsias, las cuales pueden ser incluso en sala de operaciones o con procesos quirúrgicos. Entonces, cada vez se vuelve más difícil el diagnóstico de una TBC, sobre todo en una TBC extrapulmonar, ¿no? El estudio de imágenes, si bien es cierto, nos ayuda, ¿no? Tenemos que solicitarlos de todas maneras, las tomografías, las ecografías, las resonancias, pero aún así siempre el diagnóstico certero va a ser encontrar el BK en las muestras biológicas. La evaluación y manejo de los TBC de niños con probable diagnóstico de TBC. La tuberculosis debe ser diagnóstico diferencial en un niño con clínicas, digamos, característica de una TBC, ¿no? Tos persistente que no mejore por más de 2 semanas, fiebre persistente o intermitente, pérdida de peso, retraso en el desarrollo, retraso en o desviación de la curva de crecimiento en el niño. Signos sugerentes de TBC, buscar linfadenitis, deformidades en la columna vertebral, ya pensando en mal de podo, TBC ósea, asitis, crecimiento del abdomen, derrames articulares, aumento de las articulaciones con dolor crónico, que no tengamos ninguna otro diagnóstico diferencial, sobre todo en las articulaciones, ¿no? Como en la cadera y en las rodillas. Señales de peligro, ya cuadros más severos en una meningitis, letargo, somnolencia, pérdida de conciencia y convulsiones, sobre todo en las meningitis subagudas, sospechar mucho de tuberculosis. La confirmación bacteriológica, tenemos que hacérsela a todos los niños que podamos nosotros muestrear o tener una muestra biológica, se le tiene que hacer, ¿ya? Esputo o aspirado gástrico es la herramienta principal para el diagnóstico, sobre todo de una sensibilidad o para diagnosticar una prueba MDR, ¿no? Porque podemos tener ya nosotros la sospecha diagnóstica, ya sea por criterio inmunológico, por clínica, ¿no? Pero otro problema se nos va a agregar una vez que ya tengamos la sospecha clínica. ¿Qué tal es un paciente con TBC-MDR? Entonces necesitamos de alguna manera tener una muestra antes de empezar un tratamiento para mandarla a cultivo y a pruebas de sensibilidad, puede ser una TBC-MDR. Entonces vamos a tener los métodos para hacer los diagnósticos, métodos fenotípicos y los fenotípicos o moleculares que están en boga actualmente.
Fenotípicos son los cultivos, los clásicos cultivos sólidos de Lowenstein-James, el Middlebrook, llamado proporciones, y los líquidos que actualmente están también más usados, que es el Bactec o el JIT 960. Y dentro de estos cultivos, obviamente, los líquidos tienen son mucho más rápidos, tienen mejor utilidad y mayor utilidad actualmente porque son mucho más rápidos. Los sólidos demoran por lo menos de 1 a 2 meses. Luego, después de eso, recién tenemos que mandar a hacer una prueba de sensibilidad, que era lo que se hacía antes. Este proceso podía demorar hasta 3 o 4 meses. El paciente ya prácticamente estaba por acabar un tratamiento de TBC sensible que dura 6 meses y recién llegaba la prueba de sensibilidad, ¿no? Entonces, actualmente tenemos que los cultivos líquidos son mucho más rápidos y podemos tener el resultado en 30 días, 40, 45 días, ¿no? Y de paso nos dan ya de una vez lo que es la sensibilidad. Entonces son mucho más rápidos, mucho más efectivos y eso es lo que se usa actualmente. Métodos genotípicos o moleculares, ya estamos hablando de las pruebas rápidas, ¿no? Las más usadas son el EXPERT, NTB-RIS, el EXPERT Ultra, que entre estos dos, obviamente tiene mucho mejor sensibilidad y especificidad, digamos, que es el Ultra, ¿no? Este que tenemos actualmente en la institución nosotros como prueba diagnóstica para los niños y tiene un extra que nos ayuda mucho, mucho en las pruebas, sobre todo los de CAS negativos, que es la prioridad en los niños, ¿no? Y otra prueba genotípica o molecular conocida es el famoso genotype o ensayo de sonda lineal, que nos va a dar sensibilidad también para isoniazida y rifampicina, mientras que el EXPERT TV solamente nos daría para rifampicina. La prueba inicial siempre va a ser buscar el beta y el beta directo, que es la baciloscopía, ¿no? Si es positivo, tenemos que pedir una prueba molecular con el genotype o ensayo sonda lineal para poder saber nuestra sensibilidad de primera línea. Está sobre todo a isoniazida y rifampicina. El genotype tiene esa ventaja, nos da estas drogas, ¿no? Y si sale resistente, se le corre a la segunda línea. Nosotros usamos mucho esto, pero en niños ya más grandes, ¿no? Casos de la microscopía de protisea negativo, las muestras las podemos clasificar así. Este es un fluxograma que usamos en el servicio de neumología del Hospital del Niño. Muestra de esputo, beca positivo, beca negativo. ¿Ya? Beca positivo lo mandamos a genotype, ensayo sonda lineal, y también le podemos correr un EXPERT, que es el que tenemos nosotros en la institución. Mandamos estas dos muestras. Tema que si es negativo, claro, el genotype o el ensayo sonda lineal no acepta muestras que están negativas, menos extrapulmonares. Entonces solamente le vamos a correr nosotros un gen extra. Pero sí lo podemos mandar a un MGIT o BAC, ¿no? Entonces, así generalmente clasificamos nuestras muestras de acuerdo a el prototipo. Por eso es muy importante también, paciente que se le corre un Gene Expert, que es lo primero que hacemos nosotros en la institución, también se le corre el prototipo, ¿no? Y de acuerdo a eso, si sale el prototipo positivo, le podemos hacer una segunda muestra y enviarlo a un genotipo. En los niños menores de 10 años con signos y síntomas de TBC pulmonar, la última evidencia respalda que el EXPERT Ultra es el mejor, mucho más sencillo, ¿ya? Diagnóstico radiológico. Los niños mayores de 10 años presentan una enfermedad similar a lo de los adultos. ¿Qué es eso? Vamos a buscar formas ya con lesiones pulmonares, incluso hasta con cavidad, ¿no? Ya se igualan de alguna manera el diagnóstico. Un niño mayor de 10 años ya no puede dar un esputo, y de todas maneras, como ya generalmente las tuberculosis van a ser incluso con cavidades, ¿no? Podemos tener mucho más fácil un diagnóstico con un protis, ¿no? Los niños más pequeños pueden tener solo linfadenopatías aisladas, generalmente periliares, que van a ser difíciles de diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial. A veces puede pasar una placa como normal, ¿no? Pero también pueden hacer ya con la progresión de la enfermedad infiltrados lobares, neumonías pseudotumorales o enfermedades diseminadas. ¿Ya? Debido a estos hallazgos atípicos, las radiografías de tórax deben ser evaluadas por especialistas con experiencia en la interpretación de las imágenes en pediatría y un conocimiento de la evolución de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer de alguna manera dos grupos, ¿no? Niños pequeños y niños grandes. Y van a hacer las imágenes, en algunos casos totalmente diferentes, ¿no? Y eso tiene que ser evaluado de preferencia
pues por alguien que ya esté entrenado, sobre todo radiólogos entrenados, que nos puedan de alguna manera dar alguna información adicional a la que ya nosotros podemos ver simplemente observando una placa. Entonces, si encontramos una sospecha en una radiografía con incremento de la linfadenopatía, sobre todo a nivel periliar, le enviamos una tomografía de tórax con contraste, sobre todo si son niños pequeños. ¿Para qué? Para poder evaluar las linfadenopatías medias finales, que es por donde empieza la TBC primaria en los niños, ¿ya? Vamos a encontrar que hay nódulos con captación periférica de contraste y necrosis central. Podemos ver calcificaciones de acuerdo a la etapa en la que podamos encontrar. Son muchos signos y que nos pueden ayudar a sospechar imagenológicamente del diagnóstico de una tuberculosis. Por ejemplo, acá tenemos un casito de un paciente varón de 2 años, 7 meses, contacto con padre TBC XDR, tenía un PPD positivo de 12, y signos y síntomas, tos y pobre ganancia ponderal. No había fiebre, no había otros síntomas. Vamos a ver una placa, una radiografía de tórax, que tal vez a la primera impresión no nos llama la atención, porque en los niños a veces no tenemos centrados las películas, no es una placa centrada, y solamente veíamos un mediastino un poquito ensanchado, ¿no? Al hacer la tomografía, sigue este ensanchamiento, y nos llamó la atención mucho en esta tomografía la presencia de calcificaciones a nivel mediastinal, sobre todo en la zona subcarinal, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de ya el bronquio ya se ha bifurcado, y en esta zona central tenemos incluso unas imágenes que tienen un realce de contraste periférico y se aprecia necrosis en el centro, más calcificaciones. Esto es muy llamativo, muy típico, de alguna manera, de una TBC primaria a nivel de ganglios mediastinales. La misma imagen. Esta ya es la misma tomografía, pero con contraste, como vemos acá, se marcan los vasos, los grandes vasos, la aorta, todo, y vemos aquí subcarinales la presencia de zonas captadoras y de contraste, y podemos ver un poquito más la sedenopatía. Repito, a veces eso nos puede pasar si no tenemos de alguna manera el entrenamiento adecuado, incluso puede ser una tomografía que pase desapercibida, obviamente, para alguien que la ve. Por eso es muy importante solicitar el informe. Y en niños pequeños hacer tomografía con contraste para poder mirar estas imágenes que tal vez, si esta tomografía no se ve el contraste, obviamente nos hace dudar como esta parte primera, ¿no? Solamente vemos unas calcificaciones que tal vez podría pasar desapercibidas. Acá se ve gran compromiso de los ganglios con captación de contraste periférico, ¿ya? Esto es la parte del parénquima pulmonar, que nos llamaba mucho la atención. Acá se ven unas imágenes, ¿sí? Ya en la parte de los lóbulos inferiores, con ciertas radiopacidades inespecíficas, porque podría ser incluso atelectasias o procesos de flema o broncoespasmo, ¿no? Nada típico, no hay cavernas, no vemos. Este es el tratamiento ya después de año y medio del tratamiento, donde vamos a ver la calcificación persistente. Esas calcificaciones ya no van a desaparecer o van a ser menores, generalmente son las cicatrices ya que deja de los ganglios calcificados. Y durante el tratamiento sí empezaron a salir a veces en la parte parenquimal, apareció una lesión que no tenía, ¿no? Como una especie de bula, durante el tratamiento, ya casi a fines del tratamiento. Acá, se llamó la atención. Después se le hizo controles donde ya se veía que el pulmón prácticamente no quedó con secuelas, quedó bastante bien el niño, ¿no? Fue curado, pero fue un diagnóstico bastante temprano en realidad, porque ellos acudieron más que todo por el dato del contacto, ¿no? Entonces es muy importante hacer un estudio de contactos en los casos de los adultos y hacer el descarte de la enfermedad en los niños, ¿no? Este es un caso de TBC, pero en un paciente ya, en un adolescente, ¿ya? Ella es una pacientita ya de 15 años, que vino también por un cuadro de tos, pero al momento de hacer, hasta 16 años, perdón, niega contacto TBC, baja de peso, tos, hemoptisis, que ya es el típico caso de una
persona adulta, de repente que viene con un cuadro de tuberculosis, ¿no? De forma cavitada, se le realizó el BK, salieron 3 cruces, tiene presensibilidad, salió resistente isoniazida y rifampicina. Como vemos acá, una típica imagen de infiltrados alveolares con presencia de cavitación. Esta placa es ya después de varios meses de tratamiento. Y esto ya es casi terminando el tratamiento. Las secuelas que quedan. Estas son las tomografías del inicio de tratamiento con amplio compromiso exudativo, cavitado, multicavitado, casi en todo el hemitórax derecho. Una imagen grande de caverna en la base derecha. Y esto es tomografía para el alta del tratamiento después de 2 años, ¿no? Quedaron secuelas, obviamente con una TBC con tanto compromiso va a quedar secuelas, bronquiectasias secuelares, bulas secuelares o cavernas, en realidad no son bulas, son imágenes cavitadas secuelares, donde probablemente con el paso del tiempo, ya después de muchos años incluso se pueden llegar a poblar o dar una sobreinfección con hongos, ¿no? Que puede tener hemofilia y muchas complicaciones, pero lamentablemente esta paciente llegó a una etapa avanzada de la enfermedad y como toda enfermedad puede dejar secuelas, pues, ¿no? Muy bien. Entonces son casos diferentes que vamos a ver, ¿no? Niños pequeños, niños grandes, que hacen cuadros diferentes, ¿no? Pero a la vez, obviamente, las dos son tipos de tuberculosis ganglionares y pulmonares de acuerdo a la edad. El tratamiento va a ser igual para niños, adultos, niños bebitos, ¿no? Todo se va a basar con los mismos medicamentos, lo único que va a variar son las dosis por kilo de peso. Una vez que el niño ha sido diagnosticado de TBC, hay que iniciar el tratamiento temprano con una combinación de medicamentos adecuados según sea el caso. El tratamiento empírico quiere decir que es la ausencia de la confirmación bacteriológica, es la norma en la TBC pediátrica, ¿ya? Nos vamos a estar esperando un resultado de este dispositivo para empezar un tratamiento. Si solo se ofrece terapia a los niños con confirmación bacteriológica, existe un grave problema con el diagnóstico faltante. La TBC sensible, que es lo que vamos a empezar generalmente a nivel primario, ¿no? Sin necesidad de que le esté evaluando el consultor de TB, es el esquema 1 o el esquema sensible, basado en las 4 drogas muy conocidas que es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Consta de 2 meses de primera fase y 4 meses de segunda fase, 3 veces por semana, de isoniazida y rifampicina. Y las dosis sugeridas de cada uno de estos medicamentos se van a actualizar según datos farmacocinéticos y de seguridad de los niños. Eso lo podemos encontrar en la norma técnica nacional. La dosis, todos por kilo de peso, y de acuerdo también a la gravedad del caso. Los niños con meningitis o pericarditis deben recibir corticosteroides adyuvantes, además de su tratamiento para la tuberculosis, ya que pueden reducir las complicaciones a largo plazo asociadas con estas formas de tuberculosis, como la hidrocefalia o la pericarditis congestiva, ¿no? Entonces, en esos 2 casos, generalmente sí está indicado el tratamiento corticosteroides en casos severos, ¿no? Según las recomendaciones de la OMS desde 2014, la meningitis y la TBC obstetricular deben recibir tratamiento durante 12 meses, ¿no? Eso cabe mencionar que en el Instituto del Niño, nosotros lo venimos practicando desde el año 97, ¿no? Y la OMS recién lo saca en el año 2014. ¿Por qué? Porque ya se ha venido viendo que son cuadros muy severos, que en 6 meses de tratamiento, pues la enfermedad recién está empezando a controlarse, ¿no? Entonces, eso sí, también ha sido un tema que se ha venido luchando por muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dábamos tratamiento ya 1 año, por lo menos, y cuando el paciente ya iba a pasar al centro de salud, o, ¿no? Donde tenía que recibir el tratamiento, a veces no venían a los controles y ya se le había dado de alta. Y hemos visto muchos casos, sobre todo en la TBC osteoarticular, que los pacientes pues prácticamente venían con nuevamente reexacerbaciones o nuevamente síntomas de la enfermedad y teníamos que hacer un retratamiento, ¿no? Que al final no era, pues, incluso hasta se sospechaba de que era MDR. No era tanto así, sino que el tratamiento de estas enfermedades, sobre todo porque son
A veces se concentran los medicamentos que no llegan a estas formas, ya con calcium o con formas, digamos, que se depositan en las articulaciones, o tenían abscesos ocifluentes, pacientes con FIBAs, con jorobas. Entonces el tratamiento va a ser mucho más largo porque el medicamento no penetra tan fácilmente como en el pulmón, ¿no? Igual en las meningitis. Hay muchos medicamentos de estos que están en el esquema sensible, como el etambutol, que no penetra bien la barrera hematoencefálica. Entonces, el tratamiento es mucho más largo, mucho más lento, va a necesitar, obviamente, mucho más tiempo de tratamiento, por lo menos 12 meses. Incluso hemos llegado a tener pacientes con tratamiento de año y medio, a 12 meses, a 24 meses, incluso siendo sensibles, ¿no? Porque cada paciente debe ser evaluado individualmente al final y poderle dar de alta. El tratamiento siempre debe basarse en la prueba de sensibilidad del caso índice si no tenemos una prueba de sensibilidad propia. ¿Qué quiere decir esto? En los niños, como hemos visto, es difícil. Entonces, si yo tengo un antecedente, una historia de contacto epidemiológico en mi familiar, en mi caso índice, donde yo soy un paciente de contacto, y obviamente tengo que dar ese tratamiento igual al del caso índice. Quiere decir que si yo, niño, estoy enfermo, no puedo tener sensibilidad, no se ha logrado sacar un esputo, no se ha logrado sacar una muestra biológica, tengo que seguir el tratamiento del caso índice, del papá, del abuelito, del tío, que tengamos, que lo consideremos contacto, ¿ya? Si no tenemos un contacto, obviamente el tratamiento se va a basar en un esquema sensible, ¿ya? Pero si no tenemos sensibilidad, obviamente tenemos que seguir insistiendo en tener una muestra biológica para tener nuestra prueba propia de sensibilidad en nuestro paciente. La OMS también recomienda intentar tratar a los niños con régimen sin inyectar. Esto se trata más que todo en los casos de los PBC-MDR. ¿Por qué? Porque los niños pequeños o muy pequeños hacen la mayoría de enfermedad leve, siempre y cuando los agarremos también en una etapa temprana, ¿no? Obviamente, si es una etapa muy avanzada, ya no va a ser enfermedad leve ni localizada a ganglios. Pero generalmente hacen ausencia de cavidades y entonces no necesitan un tratamiento tan agresivo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los niños pequeños, como sabemos, los inyectables, los aminoglucósidos, usados mucho en los tratamientos MDR o con resistencias, va a tener una principal causa de efectos secundarios, que es la hipoacusia o la pérdida de la audición. Entonces, en los niños, vamos a imaginar un niño de 6 meses, 8 meses o de 1 año que recién está aprendiendo a hablar, lo dejamos sordo, obviamente este niño va a tener problemas de por vida. Puede tener trastornos del lenguaje, puede tener obviamente una hipoacusia, por lo cual no va a desarrollar bien la comunicación, ¿no? Entonces, obviamente se va a quedar pues, con un efecto para toda la vida. Entonces, se recomienda, sobre todo en los niños pequeños, no usarlos inyectables. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengamos? A ver, doctora, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuál es el tratamiento para un niño con diabetes que además presenta tuberculosis? Bueno, el tratamiento no va a diferir en realidad de los otros. O sea, simplemente el hecho de tener diabetes obviamente lo predispone más a tener tuberculosis. Pero una vez que ya está con tuberculosis, el tratamiento es el mismo, ¿no? Tenga la comorbilidad que tenga. Obviamente, cada paciente, como lo he mencionado, es diferente y cada paciente va a tener depende, yo te diría ahí, depende del grado en que lo encontremos, ¿no? Es una enfermedad localizada a ganglios, va a ser un tratamiento de TBC sensible por 6 meses, pero si es una enfermedad ya avanzada, con secuelas, TBC multisistémica, que le agarre más órganos, todo va a depender en realidad de la gravedad del caso, de cuántos órganos están afectados, ¿no? Pero el tratamiento al final depende también de la presensibilidad. Si logramos tener una presensibilidad, tratamiento sensible. Si el paciente salió MDR, es MDR. Entonces va a depender mucho de la sensibilidad,
del órgano que esté tomando esta tuberculosis y de la severidad del caso, ¿no? Pero si es un paciente que no tenemos más datos, el tratamiento es igual para todos, ¿no? No se diferencia, no se diferencia en el tiempo, solamente en algunos pacientes que podamos tener un tratamiento más largo sería un paciente con VIH, ¿no? El VIH sí, entre 9 meses a 12 meses, ¿no? Que es lo ideal del tratamiento. La otra pregunta que están elaborando por aquí es, ¿cuántos tipos de tuberculosis existen y cuál considera usted que es la más mortal, pone? A ver. Uh-huh. Nuevamente repito el tema. La tuberculosis se puede clasificar de varias formas, sobre prueba de sensibilidad o MDR. Según la presensibilidad es sensible y MDR. Otra forma de clasificarla es de acuerdo al órgano blanco que es ataque. TBC ganglionar, pulmonar, extrapulmonar. Dentro de la extrapulmonar es cualquier órgano de nuestra economía. Cerebral, dérmica, TBC enteroperitoneal, ósea, cualquier órgano puede ser atacado. La gravedad, obviamente, mientras más avanzada es la tuberculosis, es más grave, ¿no? Sobre todo las más graves, por ahí mencionamos dentro de la charla, la meningitis y la TBC ósea. ¿Por qué? La meningitis, porque el paciente llega convulsionando y deja muchas secuelas, ¿no? El paciente puede quedar lisiado de por vida, no va a tener obviamente un desarrollo psicomotor si es un niño, sobre todo de la etapa y el estadio en que se encuentre. Es muy amplio hablar de la TBC meningia, también tiene sus grados y todo, ¿no? Pero generalmente las TBC más severas o las emergencias siempre son las TBC meningia y la TBC miliar, ¿no? Son las más severas, y las TBC óseas, porque también van a dejar muchas secuelas y es a nivel de columna, el paciente no va a poder caminar, ¿no? Y eso es irreversible por las secuelas severas. Entonces, las TBC más peligrosas, meningitis, TBC miliar y las TBC óseas. Podemos de alguna manera señalar como las más severas y las más peligrosas. Bien, doctora Canales, ¿no? La Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, a través de Telesalud, Telecapacitación, agradece su participación, ¿no? El agradecimiento a la doctora Paloma Canales Ugaz, neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, quien ha expuesto sobre tuberculosis infantil. Esperando haya despejado algunas dudas sobre este tema y ello sirva para el mejor manejo asistencial de los niños y adolescentes que merecen siempre una atención de calidad. Muchísimas gracias, doctora Canales. Siempre es grato escuchar sus ponencias y esta vez de manera virtual, ¿no? Que aporta al conocimiento de los profesionales de la salud. Una palabra, doctora, finales en esta su participación. Sí, bueno, en todo caso igual agradeciendo la invitación y agradeciendo a los participantes, ¿no? Como resumen, o de alguna manera siempre hay que pensar que la TBC en el niño siempre es una posibilidad, ¿no? Entonces, tenemos sobre todo un contacto, un paciente con TBC, siempre buscar y descartar esta enfermedad, ¿no? Acá en el Instituto de Salud del Niño somos de alguna manera pioneros y somos los que a nivel nacional tenemos un centro de referencia más grande porque tenemos salas de hospitalización para pacientes con tuberculosis, se tratan las secuelas con los neurocirujanos, con los traumatólogos, conjuntamente es un manejo en realidad multidisciplinario y obviamente siempre comunicarse con estrategias si es que alguien de provincia o tiene alguna sospecha de estos casos, sobre todo en los casos más severos o con secuela, ¿no? Tratar de comunicarse al hospital y bueno, y ver tratar de poderlos apoyar para poder ver estos casos, si es que a veces las referencias se tardan demasiado o no son muy posibles. Ahora con la telemedicina también es mucho más fácil poder de alguna manera compartir estos tratamientos o estos diagnósticos y ver si es necesario pues evacuar al paciente, ¿no? Y obviamente siempre regirnos si estamos en un establecimiento de salud de provincia, se nos hace difícil el tema del traslado, la norma técnica nacional siempre nos va a dar las pautas a nivel del tratamiento, entonces es importante siempre conocer
La última norma técnica ha sido actualizada este año, en el año 2023, así que lo podemos también encontrar en internet, ¿no? Haciendo una búsqueda de norma técnica nacional, así que no dejemos pues que estos niños sobre todo lleguen con secuelas, ¿no? Y ya lo que tengamos que tratar al final sean las secuelas en el paciente, ¿no? Muy bien, agradeciendo entonces la invitación y bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias, doctora. Muy buenas tardes y gracias por honrarnos con su participación. Será hasta la próxima.